Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos nuevamente a un episodio más o a un capítulo de esta materia que estamos viendo a través de estos videos de YouTube respecto a nuestra materia de taller de lectura y redacción. Permítanme en este pequeño video hacer un repaso de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para nuestra materia, ¿de acuerdo? Considero que ya hemos avanzado muy adecuadamente. Sus apuntes han sido también muy buenos, entonces los sigo invitando para que se mantengan de esta manera. Número 1, para que no se nos olvide y lo tengamos muy presente. Hablábamos sobre el proceso comunicativo y vimos algunos elementos. Estos elementos son llamados como destinatarios, emisor, receptor. Tenemos un mensaje, tenemos el canal, tenemos un código, tenemos una retroalimentación al final de todo este proceso comunicativo. Todas estas partes que intervienen en nuestra comunicación, ¿de acuerdo? Y junto con estos elementos también tenemos una intención. Cada vez que nosotros hablamos, emitimos algún mensaje, queremos de alguna otra manera que transmitir un contenido, pero con alguna intención. Es decir, cuando yo hablo, ¿con qué intención lo hago? Para hablar, informar de algo, para dar una orden, para expresar un sentimiento, para hablar de manera romántica. Siempre hay una intención comunicativa y que en nuestra materia llamaremos a esto como las funciones del lenguaje. Tenemos 6 funciones del lenguaje, ya lo hemos estudiado. Mencioné algunos, como lo puede ser la función referencial, apelativa, emotiva, metalingüística, fática, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto convenía propiamente a todo este tema del proceso comunicativo y todos los factores que van interviniendo en el mismo. Ahora, seguíamos con las etapas del proceso de la lectura y de la escritura. Hemos visto que hay etapas en la lectura para poder realizarla. Hablamos de una prelectura, es decir, cuando yo reviso el contenido de algún libro, su índice más o menos, para darme la idea. Hablamos de la lectura como tal, es decir, ya el acto propio de hacer la revisión del contenido y leerlo. Y por último, la poslectura, donde esto se manifiesta a través de algunos cuadros sinópticos, algunos apuntes que hemos tomado de la lectura que hemos realizado. Y también podemos hablar de las etapas del proceso de escritura. En este caso podemos mencionar de una plantación, es decir, proponer de qué voy a hablar, de qué tema en específico, de una primera redacción donde ya yo plasmo todas mis ideas para que puedan ser entendidas. Luego de esta redacción seguimos con una revisión para corroborar si cumplí con lo que yo quería escribir, si realmente cumplió con mis expectativas, esta revisión. Y como todo, o sea, no se puede simplemente enviar el escrito a la primera vez, sino después de hacer la revisión hay que reestructurar o reescribir ahora todo lo que ya hemos calificado. Y también ya otro elemento que podemos mencionar es el estilo. Este estilo que nos va a caracterizar en nuestra manera de redactar. Algo muy personal, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos llevado este contenido de estos videos. Por lo tanto, lo que también les quiero pedir a continuación de actividad es que vayamos a la página número 15 de su antología y dice: lee con atención el siguiente texto utilizando el proceso de lectura y escribe en tu libreta 5 ideas principales de la lectura que acabas de realizar. Esta lectura se te presenta en esta página 15, ¿de acuerdo? Entonces nos habla sobre cómo animar a la reflexión de la lectura. Hacemos una revisión, leemos y después, con base a lo que ya hemos estudiado en estas clases del proceso también de escritura, ustedes elaboren propiamente este escrito con base a esta lectura que se les propone, ¿de acuerdo? La página 15. Y ahora, para poder cerrar con este video, podemos mencionar que para
saber redactar se necesitan de dos conocimientos muy importantes. Número uno, conocimientos lingüísticos, es decir, el poder ubicar correctamente el uso de los puntos, de las comas, del punto y coma, etcétera. Y número dos, también una suficiente práctica por el disfrute de la lectura. Mientras más libros leamos, mientras más estemos acostumbrados a leer, tendremos más palabras o entenderemos mayor la redacción. ¿De acuerdo? Si no lees, simplemente no sabremos escribir. Pero si sabes leer, sabrás totalmente escribir adecuadamente. Actualmente jóvenes como ustedes, incluso como yo todavía, de manera informal enviamos mensajes a través de WhatsApp o de Messenger y abreviamos muchas palabras, ¿no? Y esto se presta mucho a un error ortográfico, porque así muchos jóvenes no llegan a aprender a escribir o a redactar correctamente. Hace muchos años, ¿no? Cuando los abuelos escribían en cursiva, o sea, con esa elegancia, y que ahorita ya no se ve esta situación. Por lo tanto, esto nos afecta, ya que si no estamos acostumbrados a escribir bien, más adelante cuando tú estés en tu trabajo y te piden un informe o tú tengas que elaborar una carta, no podrás redactarla correctamente porque no has empleado los puntos ortográficos o también porque no has leído lo suficiente. Pues es por eso la invitación, chicos, de que constantemente ustedes puedan ir conociendo, ir leyendo poco a poco. Entonces, para redactar un texto se deben considerar los siguientes pasos. Número 1, seleccionar un tema. Número 2, enlistar y ordenar las ideas. Es decir, antes de que tú escribas, coloca puntos. ¿De qué quiero hablar? Y ordénalos. A ver, comenzaré hablando del punto número A y después del punto número B. Coloca tus ideas y ordénalas. Siguiente, busca información relevante. Está muy bien que pongas de tu manera de pensar, pero si quieres que tu escrito tenga peso, corrobóralo, investígalo con otras fuentes diversas, ¿no? ¿Qué opina la ciencia? ¿Qué opina la política? O sea, según el tema que tú estés abordando. Siguiente, siempre tu primera redacción va a ser tu borrador. Siempre. Tu primera redacción no va a ser el final. Siempre va a ser el borrador. Después examina los errores ortográficos y corrígelos. Por eso es un borrador. Y finalmente redacta tu texto final. Chicos, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Cualquier cosa estoy aquí a su disposición a través de algún mensaje. Que tengan pues un bonito día.